Un cordial saludo para todos los asistentes al 12º Encuentro Binacional de Cuidado y primer Webinar Internacional de Cuidado de Enfermería. Bienvenidos a esta primera parte del taller asincrónico. En este momento voy a hablarles de manera resumida sobre la teoría del cuidado cultural, diversidad y universalidad de la doctora Madeleine Leininger, con el fin de hacer una pauta introductoria al método propuesto por esta teorista sobre la etnoenfermería. Mi nombre es María del Pilar Ureña, soy enfermera, candidata a doctora en enfermería énfasis salud internacional de la Universidad de Panamá y también soy docente de la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta. También soy miembro activo de la red de enfermería basada en la evidencia. Y vamos a dar inicio entonces a la teoría del cuidado cultural de Madeleine Leininger. Dentro de la vida y obra de Madeleine Leininger podemos rescatar los siguientes puntos. Nació el 13 de julio de 1923 en Sutton, Nebraska, Estados Unidos. Estudió enfermería en Anthony Hospital en Denver. Inició su carrera como enfermera en el año 1948, obtuvo una maestría en enfermería psiquiátrica en el año 1954, fue contratada como docente en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Cincinnati, donde inició el primer programa de maestría en psiquiatría infantil. Basada en su interés por profundizar en el cuidado cultural de los niños y después de interactuar con la antropóloga Margaret Mead, asistió a un programa de antropología psicológica y cultural. Su disertación doctoral constituyó la base para su teoría y método de investigación denominado etnoenfermería. También la doctora Leininger lideró la cátedra de enfermería y antropología en la Universidad de Colorado y en el tiempo que estuvo en una institución creó el primer curso de posgrado en enfermería transcultural y asimismo fue creadora del primer programa académico de doctorado en enfermería en los Estados Unidos. En el año 69 fue nombrada decana de enfermería en la Universidad de Washington, Estados Unidos. Para el año 70 escribió su primer libro de antropología y enfermería, Dos mundos por combinar. La teoría fue acogida por centenares de enfermeras en la investigación, práctica y la docencia a nivel mundial. Escribió más de 400 estudios científicos para el campo de la enfermería transcultural y finalmente fallece en el año 2012. Como legado se pueden destacar la teoría de cuidado cultural, diversidad y universalidad, el método de investigación y los diversos facilitadores que componen este método. Fundó la Sociedad de Enfermería Transcultural, la Revista de Enfermería Transcultural y un centenar de conferencias anuales de enfermería transcultural. Podemos ver en la pantalla las diferentes obras de texto que fueron de autoría de la doctora Leininger desde su primera obra en el año 1978 con la enfermería transcultural, diversas ediciones donde la última se lanzó para el año 2018 por sus coautoras que han trabajado a este modelo también con ella, la doctora McFarland y Webe Alama. Otro de sus textos para destacar relacionados con la teoría de enfermería de diversidad y universalidad del cuidado cultural. Su última edición fue para el año 2015 por las coautoras que trabajaron con ella esta teoría. La reciente publicación realizada por Marilyn McFarland y Hiba Webe Alama nos hacen publicada recientemente, pues el año anterior, de noviembre de 2019, nos hacen una descripción histórica, la evolución del facilitador del sol naciente, la descripción del propósito, meta, principios, supuestos básicos y los principales constructos centrales y las descripciones de las teorías. En este artículo se pueden ver todas las obras investigativas que se han desarrollado y que complementan, fortalecen
esta teoría, ¿sí? Dejando como reflexión la importancia de proponer el uso de la teoría para fortalecer la enfermería basada en la evidencia, para desarrollar planes de estudio con formación en competencia cultural, así como también desarrollar políticas que sean culturalmente congruentes y medibles. Voy a rescatar nuevamente algunos hechos históricos que marcan la vida de la teoría de enfermería. El primer trabajo de la autora Leininger en el desarrollo de la teoría ocurrió durante su estudio con la población de Gatsub en las montañas del este de Papúa Nueva Guinea. Las primeras conceptualizaciones de la teoría se introdujeron con el método de la enfermería en su tesis doctoral. Sus hallazgos fueron explicados más adelante en un artículo de revisión posterior a este estudio en Gatsub publicado en una revista transcultural de enfermería que lideró la doctora. La teoría evoluciona desde la disertación de Leininger, es decir, para la década de los 70, con la publicación de su primer texto de enfermería transcultural, donde plantea todos los conceptos, suposiciones, definiciones y proposiciones de la teoría. Además presentó su primer modelo conceptual y generador de teoría, que junto con 30 construcciones identificadas de cuidado en la enfermería, afirmó que podría usarse para realizar estudios de enfermería transcultural. En esta descripción se pueden discernir las primeras conceptualizaciones de la teoría, como el modelo Sunrise, o que más adelante la autora lo llamó el facilitador sol naciente. Todas estas características de la estructura social evolucionaron en dimensiones de la estructura social y cultural. Estos constructos de cuidado se convirtieron más adelante en las expresiones, patrones y prácticas de cuidado, y las intervenciones de enfermería basadas en hallazgos de investigaciones desarrolladas para pasar a ser los modos de decisión y acciones de cuidado cultural. Una de las primeras versiones del facilitador del sol naciente describe las dimensiones de la teoría como una teoría de la enfermería. Se publicó en el año 1988 en un artículo de enfermería titulado Teoría de Enfermería Leininger, Diversidad y Universalidad de los Cuidados. Hacia 1988, la teorista hace ver la necesidad de darle una modificación a esa definición cuantitativa que había de la teoría de enfermería. El concepto de atención no se había estudiado desde diversos puntos de vista culturales, por lo tanto requería de un enfoque cualitativo abierto para descubrir el EMIC de las personas, que hace referencia a todos los puntos de vista locales sobre los significados, patrones y expresiones de cuidado desde una perspectiva holística. Podemos ver entonces los constructos centrales de la teoría, rescatando los principales constructos como el cuidado, cultura, EMI, ética, salud, cuidado culturalmente congruente. Abarcan otros conceptos centrales, pero para efectos de esta presentación rescatamos pues la definición de cultura como todos los valores, creencias, normas y formas de vida aprendidas, compartidas y transmitidas de una cultura en particular que guían el pensamiento, las decisiones y las acciones de manera pautada. Sus definiciones de EMIC y ética para diferenciar este conocimiento diverso y similar entre las prácticas de los informantes culturales frente a las de las enfermeras profesionales. Y finalmente un cuidado culturalmente congruente como un concepto que se refiere al conocimiento, las acciones sobre cuidados basados en la cultura que se utilizan de manera sensible y bien informada, de manera adecuada y significativa los valores culturales, creencias de vida de los clientes para su bienestar. El facilitador del sol naciente como guía teórica conceptual lo podemos ver en esta imagen como este sol naciente, donde la parte superior de este sol naciente representa las visiones del mundo, dimensiones de la estructura social y cultural compuesta por los factores que ella describió y que estaban compuestos y que influencian las expresiones de cuidado, las prácticas y los patrones de conducta de las personas, de individuos, familias, grupos o comunidades. Es importante recordar que las actualizaciones recientes
de este modelo incluyen la introducción de factores biológicos que no se encontraban dentro de estos factores, como una dimensión de los factores de la estructura de una nueva construcción de la teoría del cuidado cultural. La incorporación de este factor biológico garantiza la inclusión y la evaluación de enfermedades físicas, mentales, condiciones hereditarias y genéticas y aquellas que influyen o están influenciadas por la atención genérica y profesional. Es así como este importante facilitador se convierta en la guía teórica conceptual importante y clave para llevar a cabo la aplicación de su modelo, de su teoría, perdón. El propósito de la teoría se puede definir como el que ayuda a descubrir, documenta, conoce y explica la interdependencia de la atención y los fenómenos culturales al tiempo que observa las diferencias y similitudes entre culturas. Ayuda a guiar a la enfermera investigadora a descubrir nuevos significados, patrones, expresiones y prácticas relacionadas con el cuidado de la cultura que han influido en la salud y el bienestar de las personas, las familias y grupos culturales. La meta de la teoría es proporcionar una atención culturalmente congruente que contribuya a la salud y el bienestar de las personas o ayudarlas a enfrentar discapacidades, el proceso de morir o la muerte, utilizando los 3 modos de decisión que pudimos ver en el facilitador. La teoría establece que las enfermeras no pueden separar la cosmovisión, los factores de la estructura social y las creencias o prácticas culturales de la salud, el bienestar, la enfermedad o el cuidado cuando trabajan con culturas, porque estos factores están estrechamente relacionados e interrelacionados. Así, la teórica entonces propone 4 principios teóricos que le van a dar sustento a los supuestos teóricos de los cuales los investigadores podemos tomar y poder validar nuestra práctica de cuidado de acuerdo a la cultura que vayamos a investigar. Es importante entender que el primer principio teórico manifestado por Leninger trata sobre la existencia de diversidad y universalidades en la atención en medio de y entre culturas del mundo. El segundo principio hace referencia a la visión del mundo y los factores de la estructura social, como la religión, la economía, la educación, la tecnología, la política, el parentesco, el medio ambiente, el lenguaje, entre otros, que influyen enormemente en el significado, la expresión y los patrones de cuidado de las culturas en diferentes culturas. El tercer principio trata sobre los factores de salud genéricos, que ella lo define como el EMIC, desde el punto de vista interno, como también del punto de vista ético, que es el de los profesionales. En contextos ambientales diversos, influyen enormemente en los resultados de salud y de la enfermedad. Y un cuarto principio fue la conceptualización de las 3 principales decisiones de atención cultural y modos de acción. Estas están relacionadas con la cultura de preservar y mantener, alojar o negociar, de reestructurar o hacer un proceso de reestructuración del cuidado. Estos 4 principios fueron los que dan la base para generar estos supuestos teóricos y que los investigadores podemos utilizar en todos los campos de acción para poder estudiar la diversidad de las culturas. Muchísimas gracias por su atención. Espero su atención para el segundo video que nos va a hablar sobre el método de la enfermería.